ninguna duda, absolutamente ninguna duda, sobre la naturaleza divina de Cristo. Nadie duda de eso. Cristo es Dios. Pero sobre la naturaleza humana, ¿qué naturaleza humana tomó Cristo cuando se encarnó? En ese tema surgieron algunas dudas. En la época de los pioneros y por medio de la mensajera del Señor, el tema estaba bien claro acerca de qué naturaleza tomó el Señor Jesucristo cuando se encarnó. Pero a partir de la década de los 50, entró una tergiversación en esta enseñanza que hasta hoy en día se mantiene. Y es Cristo, cuando vino y se encarnó, tomó una naturaleza caída o una naturaleza no caída. ¿Qué quiere decir tomar una naturaleza caída o tomar una naturaleza no caída? Una naturaleza humana me estoy refiriendo. La naturaleza humana caída, creer que Cristo tomó una naturaleza humana caída, es creer que Cristo tomó la misma naturaleza que nosotros tenemos. Una naturaleza humana caída. A partir de la caída de Adán, entonces toda su descendencia que fue naciendo, tomaron una naturaleza humana caída. ¿Caída en qué? A partir del pecado de Adán. Pero la otra parte cree que Cristo tomó una naturaleza humana no caída. Y entonces, al tomar una naturaleza humana no caída, Cristo está en un pedestal inalcanzable para nosotros como modelo y como ejemplo. ¿Por qué? Porque Él es no caído. Nosotros somos caídos. Y no puedo yo entonces seguir el ejemplo de alguien que está más allá de mi nivel. En estos temas que vamos a presentar, vamos a demostrar con teología adventista, con citas de la mensajera del Señor, hoy, que Cristo tomó una naturaleza humana caída. Y a partir del próximo sábado que me va a tocar, el sábado que viene no, el otro, ya lo que hoy vamos a ver por medio de teología y de mensajera del Señor, ya lo vamos a ver directamente con Biblia. Pero vamos a empezar el tema con Biblia, y vamos a ir al Evangelio de Juan en el capítulo 17, a donde leemos. Esta es la oración de Juan capítulo 17, la oración que el Señor Jesucristo eleva a su Padre a favor de sus discípulos. Y dice así: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todo lo que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La oración de Cristo fue que nosotros tenemos que conocer al Padre y al Hijo. Pero al Padre nunca lo vamos a conocer por nosotros mismos, sino es a través del Hijo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y nos dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, que Cristo vino a dar a conocerlo al Padre. Pero nosotros tenemos que conocerlo a Cristo. Esta es la vida eterna, que lo conozcamos a Cristo. Ustedes saben que está en la carta de Pablo a los Gálatas que había un verdadero evangelio
y un evangelio falsificado. Por eso él se asombra y le dice, estoy asombrado de que tan rápido ustedes se hayan salido del evangelio verdadero, creyendo en un evangelio falso. No es que haya otro evangelio, pero ustedes han creído en un evangelio que le han inventado. El único evangelio que nosotros debemos creer es el evangelio que está Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que es la encarnación, el nacimiento, la vida, la juventud, la niñez, la juventud, la vida, las enseñanzas, los milagros del Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección. Ese es el evangelio. En eso tenemos que creer. Ahora, ¿Romanos es el evangelio? No. ¿Gálatas es el evangelio? No. ¿Tesalonicenses es el evangelio? No. Son ampliaciones que estos apóstoles hicieron sobre el evangelio. Ampliaron la enseñanza de estos 4 evangelios, la ampliaron, y entonces, gracias a ellos, nosotros tenemos aún más luz. Nosotros tenemos que conocerlo al verdadero Cristo, al Cristo que nos salva, porque el Cristo que nos salva es el Cristo de los evangelios. Pero hay otro Cristo inventado, fantasía de los hombres, que no nos salva. ¿Y saben por qué no nos salva? Porque no existe. Surgió de una fantasía humana, la fantasía de que Cristo tomó una naturaleza no caída. Si tomó una naturaleza no caída, entonces no se vino a poner a mi nivel para levantarme a mí, para que yo pueda pasar a ser hijo de Dios. Eso es lo que vamos a definir hoy en la parte teológica y en la parte de espíritu de profecía, para después, a partir de los otros sábados, pasar a Biblia. Hay una cita que quiero leer para empezar y después voy a leer Biblia, que dice lo siguiente. La humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. La humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Es la cadena áurea que une nuestra alma con Cristo y mediante Cristo con Dios. Esto ha de ser nuestro estudio. Recomienda que estudiemos la naturaleza humana de Cristo. Cristo fue un verdadero hombre. Dio prueba de su humildad al convertirse en hombre. Sin embargo, era Dios en la carne. Cuando tratamos este tema, haríamos bien en prestar atención a las palabras pronunciadas por Cristo a Moisés en la zarza ardiente. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Tenemos que tratar este tema con mucha reverencia, como la que le pidió el Señor a Moisés. Estaba pisando tierra santa. Y dice, deberíamos emprender este estudio con humildad, del que aprende con corazón contrito. Y el estudio de la encarnación de Cristo es un campo fructífero que recompensará al escudriñador. Yo quiero ser recompensado. Por eso hago este estudio. Ustedes también quieren ser recompensados. Por esto están emprendiendo este estudio. Recompensará al escudriñador que cava profundamente en procura de la verdad oculta. Es un tema que en esta tierra no lo vamos a terminar. Es un tema que se va a desarrollar por la eternidad. El tema de la encarnación de Cristo es un misterio tan grande que se va a desarrollar por la eternidad. Seguiremos estudiando y estudiando y estudiando y nos seguiremos asombrando de cosas nuevas que veremos. Pero tenemos que empezar a hacer este estudio acá en la tierra. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Empezar el estudio de la encarnación acá en la tierra. Vamos a la parte teológica. Cada uno de nosotros tendríamos que tener este libro. Los adventistas. Tener este libro. Este libro es las creencias de los adventistas del séptimo día. Están acá, desarrolladas las 28 creencias que tenemos los adventistas, divididas en 6 doctrinas. Tenemos 6 doctrinas, y en esas 6 doctrinas desarrolladas en 28 creencias. Una
una de las doctrinas que tenemos es la doctrina acerca de Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y en la doctrina de Dios, el Hijo, Jesucristo, vamos a leer lo siguiente. Todas las citas que les voy a dar están en este papelito, anotadas. Todos aquellos hoy, cuando se estén por ir y quieran, este papelito va a quedar ahí arriba del escritorio y ustedes vienen con el teléfono y le sacan una fotito y ya se la llevan a la casa y entonces en su casa tienen a dónde ir a buscar, a tal libro, tal libro, tal libro y tal libro. Más, tengo regalitos para ustedes. Sí, tengo regalitos. Bien. Esto que está acá, que les estoy mostrando, es una 20ª parte del material que tengo sobre la naturaleza humana de Cristo, que es un tema que lo vengo estudiando aproximadamente hace 10 años. En la compu tengo muchísimo sobre la naturaleza humana de Cristo. Pero acá me acompaña o nos acompaña, ese joven que está ahí. Se llama Daniel Alonso. Este joven Daniel Alonso, él por su cuenta, sin decirme nada a mí, hizo una recopilación de citas de los pioneros y de la mensajera del Señor sobre la naturaleza humana de Cristo. Hizo este trabajo que dice: al que venciere como yo he vencido. Así termina la carta a la iglesia de la Odisea. Y al que venza como yo he vencido, Cristo venció. Dice que nosotros también podemos vencer en la lucha con el pecado, porque esa es la promesa. Entonces él acá ha hecho este estudio. La naturaleza no edénica de la humanidad de Jesús. Si ustedes a la salida se acercan a él y le dan anotadito en un papel su correo electrónico, él no va a tener problema en enviarle a cada uno este material. Y ustedes, para iniciarse en el tema, ya tienen suficiente acá para ir viendo cuál es la naturaleza que Cristo tomó. ¿Podrá hacer eso, Daniel? Listo, bien. Y si quieren tener el material que yo tengo, a ver, si ese material lo imprimiéramos, sería así. Lo tengo en la computadora, empezando el escritorio sería así, el material que tengo. Lo tiene también Daniel. Si ustedes le piden, él les va a mandar por correo electrónico. Y los que han traído pendrive se lo pueden llevar hoy, porque yo lo he traído en mi compu. ¿Por qué hacemos todo esto? Porque queremos que todos salgan sabiendo qué naturaleza tomó Cristo. No somos de los que decimos: no, de eso no se habla. No, sí, de eso se habla. ¿Es un tema bíblico? Es bíblico. Todo lo que está en la Biblia se habla. No hay ningún tema en la Biblia que no se pueda hablar. La naturaleza, la encarnación de Cristo es un tema bíblico, por lo tanto lo tenemos que hablar. Y contra más seamos los que sepamos sobre la naturaleza humana de Cristo, va a ser mejor para nuestra salvación, porque vamos a saber quién es el Cristo que nos salvó. ¿El Cristo de la fantasía o el Cristo de la Biblia? A nosotros nos salvó el Cristo de la Biblia, no el Cristo de la fantasía humana, el Cristo de la Biblia. Y vamos a decir: ese es mi Cristo, el que se puso al nivel mío para poderme salvar. ¿Van entendiendo, hermanos? Bien, vamos entonces a empezar con
La teología adventista. La teología adventista, vamos a ver la página 52. Esto ya saben ustedes lo que van a hacer. Le toman la fotito, que tengan teléfono. Ya hay varios que lo han hecho y les dio resultado porque está legible. Página 52. Dice así. Cristo debía ser verdaderamente humano. El serlo requería que poseyera las características esenciales de la naturaleza humana. Por eso participó de carne y sangre. La Biblia revela que Cristo es el segundo Adán. Vivió en semejanza de carne de pecado. ¿Qué carne tenemos nosotros? Carne de pecado. Él vivió en semejanza de carne de pecado. ¿Hasta qué punto se identificó con la humanidad caída? Es crucial que se desarrolle una visión correcta de la expresión semejanza de carne de pecado, la cual describe al ser humano pecador. Ciertos puntos de vista inexactos han traído disensión y enemistades a través de la historia en la Iglesia cristiana. Revistió su divinidad con humanidad. Fue hecho en semejanza de carne de pecado, de naturaleza humana pecaminosa o de naturaleza humana caída. ¿Está claro? Teología adventista. Con esto ya podemos terminar. Terminamos, nos vamos a la casa y terminamos. Ya están enterados ustedes con solamente estas citas, pero hay muchísimas más que las vamos a ir viendo hasta donde nos dé el tiempo, porque hemos empezado un poquito tarde. Bien, la otra vamos a ver en la página 53. Dice así. No fue el caso de Jesús, lo está comparando con Adán. No fue el caso de Jesús. Cuando adaptó la naturaleza humana, la raza ya se había deteriorado a través de 4.000 años de pecado en este planeta maldito. Con el fin de salvar a los que se hallaban en las profundidades de la degradación, Cristo tomó sobre sí una naturaleza humana que, comparada con la naturaleza no caída de Adán, había disminuido dramáticamente en fortaleza física, mental, y a pesar de ello, Cristo lo hizo sin pecado. Eso es un misterio. La mensajera del Señor dice, es un misterio no dado a resolverlo a los mortales. Nosotros somos mortales. No es un misterio no dado a resolverlo a los mortales que Cristo haya tomado la naturaleza humana y haya sido sin pecado. Claro, nuestra mente no entra eso. ¿Cómo puede ser que haya vivido en una naturaleza como la nuestra 33 años y no haya pecado? La Biblia lo dice, no pecó. Ahora, ¿cómo lo explicas eso? ¿Lo puede explicar? Nadie lo puede explicar. Es un misterio, pero Él lo hizo. Pero Él tenía una dependencia total del Padre, y el Padre lo guiaba. Eso ya lo vamos a ver en el estudio cuando lo hagamos con Biblia en la mano. Bien, dice así. Así, la humanidad de Cristo no fue la de Adán. Esto es la humanidad de Adán antes de su caída. Tampoco fue la humanidad caída. Esto es la humanidad de Adán después de la transgresión en todos sus aspectos. Sí, porque hay unas diferencias. No es la humanidad original de Adán, porque poseía las debilidades inocentes de los seres caídos. No era la humanidad caída porque nunca había descendido a la impureza moral. Por lo tanto, era en el sentido más literal nuestra humanidad, pero sin pecado. Ahora, ¿podemos decir que Cristo era igual a nosotros? No, porque Cristo no era igual a nosotros. ¿Por qué no era igual a nosotros? Porque era Dios hecho carne. Era Dios manifestado en carne. Todos los seres humanos que han
han venido a vivir a este mundo, han estado en este mundo, desde Adán en adelante, han venido de 4 maneras. Una de las maneras fue la de Adán, que fue creado del polvo de la tierra. Y el Señor le dio vida a partir del polvo de la tierra. Pues esa fue una manera. La otra manera fue la de Eva, que vivió a partir de Adán, porque se le sacó una costilla a Adán y entonces se hizo a la mujer. 2 maneras. La otra manera es, entendiendo en el libro de Génesis que dice, y dejará el hombre, padre y madre, y se unirá a su esposa y serán los 2 una sola carne. Ahí entra un elemento nuevo, padre y madre. Todos los seres humanos que iban a vivir de ahí en adelante iban a ser por medio de un papá y de una mamá. Ya la tercera manera. La cuarta manera, Cristo, porque Él se encarnó. No hay nadie que haya nacido por encarnación, solamente Cristo. Él existía desde la eternidad, pero hubo un momento que tuvo que venir a encarnarse dentro del vientre de María y nacer, como todo ser humano, con las mismas características de los seres humanos, pero sin pecado. Bueno, dice entonces así, la otra cita que les quiero leer. Dice así, la página 55 de este mismo libro. Este libro creo que está debe ser que está todavía a precio de promoción, precio económico, para que todos lo tengamos. Vos tenés que tener este libro, vos tenés que tenerlo, vos tenés que tenerlo. ¿Vos lo tenés? Tenés que tenerlo. Todos tenemos que tener este libro, porque acá entonces nos dicen qué creemos. Porque los adventistas se quedarían, ¿y en qué creen ustedes? Y bueno, nosotros hemos pensado. Ay, ¿qué más? ¿Y qué creen acerca de Cristo? ¿Y qué creen acerca del estado de los muertos? Bueno, que los muertos no saben nada. ¿Pero por qué? ¿Cómo el asunto? ¿Cómo el asunto de que los muertos no saben nada? No, hermano. Tenemos que saber qué creemos. Bien, dice así. ¿Qué página les dije? 55. Dice así. Cristo debió además enfrentar una poderosa tentación que el hombre jamás ha conocido, la de usar su poder divino en su propio beneficio. Él no podía usar su poder divino en beneficio de él, porque si llegaba a usar su poder divino en beneficio de él, todos los ojos del universo que lo estaban mirando, más los ángeles caídos que lo estaban mirando, más Satanás que lo estaba mirando, y hubiera dicho, vos estás usando un poder que el ser humano no puede usar. ¿Te das cuenta que no se puede cumplir la ley de Dios? Tuviste que usar tu poder divino para poder salir de esta prueba. ¿Te das cuenta que no se puede guardar la ley de Dios? Y Cristo vino a este mundo para demostrar que la ley de Dios se puede guardar, cumplir. Y como la cumplió Él nos da poder para que nosotros también obedezcamos. ¿Estamos de acuerdo en este aspecto? Bien. Y entonces dice, tomó la naturaleza del hombre en su estado caído, llevando las consecuencias del pecado, no su pecaminosidad. Era uno con la raza humana, excepto en el pecado. ¿Por qué? Porque él nunca pecó. No, el diablo no lo pudo hacer pecar. ¿Ustedes han leído cómo termina el Evangelio de Lucas acerca de la tentación a Jesucristo? En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, está la tentación del diablo a Jesucristo muy bien detallada. Y vean cómo termina. Dice así. Están las 3 tentaciones y dice el texto 13. 4:13.
Cuando el diablo dio por concluida toda clase de tentación, dice así, toda clase de tentación, se alejó de él hasta un tiempo oportuno. En esa oportunidad había perdido. Bueno, él dijo, ya habrá otra oportunidad. La otra oportunidad fue con Pedro, nada menos que con Pedro, cuando le dijo, Pedro, no, de ninguna manera eso te acontezca, porque el Señor Jesucristo le estaba diciendo claramente que él tenía que morir en la cruz. Y Pedro dice, no, que de ninguna manera. Apártate de mí, Satanás, le dijo. Vos, Pedro estaba hablando como la serpiente por boca. El diablo estaba hablando por boca de Pedro. Y la última ya fue en la cruz cuando le decía, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz y demuestras que eres el hijo de Dios. Si él descendía de la cruz, ¿qué pasaba? Ninguno de nosotros nos salvaba. Él tenía que llevar hasta lo sumo el sacrificio de la expiación por la raza humana. Y en este caso, morir en la cruz. Bueno. Un poquito más y termino. Pero más o menos se están dando idea del asunto. Se están dando idea. ¿Por qué surgió esta diferencia en cuanto a la creencia nuestra? La creencia teológica, la creencia de los pioneros, la creencia de lo que dice la mensajera del Señor, que su mayor exponente es este libro, El deseado de toda la gente. ¿Quieren que le lea 1, 2 citas o 3 de este libro acerca de eso? Bien, deseado de toda la gente. En el deseado de toda la gente nos dice, por ejemplo, en la página 15. Vamos a la página 15. Para esto tomó sobre sí nuestra naturaleza. ¿Cómo es nuestra naturaleza? Caída. Entonces tomó nuestra naturaleza caída y pasó por nuestras vicisitudes. La página 33. En la página 33 dice 32. Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Quiere decir que si Cristo se hubiera hecho humano a semejanza de Adán, igual hubiera sido una humillación casi infinita. Dios descender a hacerse hombre hubiera sido casi una humillación casi infinita si se hubiera hecho como Adán en el Edén. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4.000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Todos nosotros estamos afectados por la ley de la herencia. ¿Por qué? Porque traemos genes y tendencias de nuestros tatarabuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros abuelos y de nuestros padres. Todos. Llevamos. Bueno, él tomó sobre sí en su naturaleza todos los 4.000 años que venía la humanidad en pecado. Lo tomó. Dice acá. Pero a Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4.000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Mas él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Ahora,
¿Cómo surgió este problema, vuestra diferencia? ¿Por qué se cambió la manera de pensar? Porque en la década del 50, ciertos adventistas de aquella época, pastores, quisieron adaptarse a la mentalidad evangélica. Porque los adventistas en la década del 50 estábamos nosotros considerados como una secta. Entonces, no más de 5 pastores, conversando con evangélicos, dijeron, ¿y por qué nosotros tenemos que ser una secta si también podríamos ser reconocidos como una iglesia? Y entonces los evangélicos le dijeron, bueno, pero ustedes tienen diferencias con nosotros. Por ejemplo, una de las diferencias que tienen es acerca del concepto que ustedes tienen acerca de la expiación. El otro, el concepto que ustedes tienen acerca de la naturaleza humana de Cristo. Ah, bueno, si es eso, podemos arreglarlo. E imprimieron este libro. En inglés, por supuesto. Ahora este libro ya está impreso en castellano y está impreso con 17 páginas más, donde en esas 17 páginas más se explica el garrafal error que se hizo al imprimir este libro. Más, cualquier libro adventista, nosotros tenemos el libro y tenemos el autor. En este libro no hay autor. Nunca nadie se identificó como autor, pero este libro circuló por todo el mundo y la semillita o digamos la levadura que leuda toda la masa quedó. Y entonces a partir de ahí muchos de ellos empezaron a creer y a adaptarse lo que el libro decía. Les voy a leer solamente algunas cosas de este libro. En la página, Pregunta sobre lo que 15. Dice así. El asunto más problemático con el que tuvieron que lidiar los adventistas fue la naturaleza humana de Cristo. El tema era problemático porque los evangélicos calvinistas, o sea, con la tendencia de Calvino, con los que trataban, creían que si Cristo tuvo una naturaleza pecaminosa, entonces necesariamente tuvo que ser un pecador. Y si fue un pecador, entonces no podía ser un salvador. Ellos no podían entender que Cristo, a pesar de tomar una naturaleza humana caída, nunca pecó. No, eso no puede ser. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Nosotros nos queremos identificar junto con ellos. Tuvieron que mentir. Ya les voy a leer. Es lo mismo, ¿se acuerdan? Es bíblico esto. ¿Se acuerdan ustedes cuando juzgaba como juez y sacerdote a Israel Samuel? Y que vinieron y le dijeron, nosotros queremos ser como nosotros, queremos tener un rey. Pero si ustedes están bien, no tienen necesidad de un rey. Vuestro rey es Jehová. No, nosotros queremos ser como las otras naciones, que el rey vaya adelante en los desfiles y lucirlo. Y bueno, fue y le preguntó Samuel a Jehová y le dijo, quieren un rey, están pidiendo un rey. Y yo estoy preocupado porque me están desechando a mí como profeta y como juez. Dice, no te preocupes, no te están desechando a vos, me están desechando a mí. Pero le vamos a dar el juez, el rey. Y el primer rey que le dio fue, ¿cómo fue Saúl? Un desastre. ¿Sí o no? Entonces, después dice acá, dice que en el apéndice del libro que ahora ya está en castellano, no en la Argentina, hay que pedirlo, lo imprimen en Colombia, en la Casa Editora de Colombia, dice así, que ellos hicieron un apéndice de los temas tratados, y dice,
En ese apéndice de citas de Elena de White, los autores del libro crean una sección cuyo encabezado afirmaba que Cristo tomó la naturaleza humana inmaculada. Ese epígrafe era problemático, por cuanto implica que fue idea de Elena de White, porque le tergiversaron citas, cuando en realidad ella fue muy enfática en su repetida aseveración de que Cristo tomó una naturaleza humana pecaminosa y que tomó sobre sí la naturaleza humana caída y sufriente, degradada y mancillada por el pecado. Pero ellos mintieron, cambiaron, y el libro, hay ciertas cosas que las tengo en la computadora porque hace años que estoy investigando sobre el tema, sobre este libro, porque me interesó mucho, me gustó mucho el tema, es que cuando se imprimió el libro, cuando se lo iba a imprimir, en la década del 50, por supuesto, no había ni computadoras, ni impresoras, ni nada de eso, se hacía todo mimeografiado. Mandaron 250 copias del libro a 250 autoridades adventistas de todo el mundo. Presidentes de división, presidentes de unión, directores de colegios, para que dieran su opinión sobre el libro. Y a los 5 que habían estado en el complot de las 250 que mandaron, ¿saben cuántas contestaciones recibieron diciéndole impriman no o no lo impriman, estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Solamente 5, que eran los de los 5 que hicieron el asunto. No hubo nadie que le respondiera diciéndole eso que está por imprimir está bien, o eso que está por imprimir es un mamarracho. No hubo nadie. Entonces, como nadie le contestó, dijo, bueno, el que calla otorga, y lo imprimieron. Lo imprimieron sin autores. Hasta hoy estamos pagando las consecuencias. En la introducción del libro, de este mismo libro, dice: pero pregunta sobre doctrina sí planteó un cambio problemático en la teología adventista. Un cambio hecho de tal modo que causó el distanciamiento teológico de diversas facciones dentro de la Iglesia. La publicación de preguntas sobre doctrina contribuyó más que cualquier otro acontecimiento individual en la historia del adventismo a crear lo que parecen ser facciones en pugna permanentes dentro de la denominación. Provocó una división. Todavía hoy, el libro fue impreso en el año 1957. Todavía hoy persiste. Entonces nosotros tenemos que saber cuál es el Cristo que a nosotros nos ha salvado. Pero estamos hablando palabras humanas. Nosotros lo que necesitamos saber es lo que nos dice la Biblia acerca de esto. A partir del miércoles que viene, no. Del otro miércoles nos vamos a reunir, si es que a ustedes les interesa el tema, y vamos a desarrollar con Biblia en mano qué naturaleza humana tomó Jesucristo. Pero después viene un tercer tema. Ese es el más importante. Sábado. Sábado. ¿Cómo? Sábado nos juntamos. Este sábado que viene no. No, usted dijo miércoles, por eso le digo. Usted dijo miércoles, por eso le digo para que sepan. ¿Miércoles dice? Porque estoy con la reunión del miércoles. Sí. Bueno. ¿Saben cuál es el tema más importante? El tercero. El tema de ese sábado, el tercer sábado, es: ¿qué tiene que ver la naturaleza humana de Cristo conmigo? Ese es el tema más importante. Porque que yo venga y le hable de las profecías del fin. ¡Oh, qué lindo! ¿Cómo habló de las profecías del fin, de lo que está ocurriendo? Pero si yo no lo relaciono conmigo, no sirve de nada. Yo puedo venir y hablarle de la fe de Abraham. ¡Uy, qué bien, qué fe que tenía ese hombre!
Pero si yo no relaciono la fe de Abraham conmigo, de nada sirve. Todos los temas tienen que aplicarse a uno, no al otro, al que pasa por la vereda, a mí. Y el tema de la naturaleza humana de Cristo, ¿cómo lo aplico para mí? Eso lo va a ser el tercer tema, el tema final. ¿Puedo yo vencer como Cristo venció? Sí, Señor, puedo. Los otros dicen que no podemos vencer, que vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga. Nosotros tenemos que saber que antes que termine el tiempo de gracia, no debemos pecar más. Este es el tema que empezamos a ver hoy. Hay mucho más material, pero hemos empezado tarde y vamos a seguir desarrollándolo en los sábados que vienen. Ha sido un gusto tratar con ustedes, ha sido un gusto explicarles todo esto y que el Señor los bendiga mucho y que los guíe. Y que tengan siempre en cuenta, hay un Cristo, el Señor, que se puso de igual a igual conmigo para poderme salvar. Para poder salvarme. Que el Señor los bendiga.